Muy bien, vamos ingresando. Ha habido un problema en el Zoom. ¿Me confirman, por favor, en escuchar y ver? Doctora, ¿puedes aceptar a Michelle Carballo, por favor? Sí, que vuelve a intentar. Están todos, está abierto. Solamente que vuelve a intentar porque creo que es problema del Zoom. Se ha cortado Ya en está. A ver, veremos cómo hacemos. ¿Ve la pantalla, jóvenes? Sí, doctora. Ya, muchas Sí, se ve. gracias, Orlando. Vamos a continuar entonces. Les estaba diciendo, me quedé hablando solita hasta que me di cuenta que se había cortado. Que dentro de las manifestaciones por la sequedad van a ocurrir daños a nivel de las diferentes estructuras. En el ojo, por ejemplo, puede llevar a una ceguera por los desgarros y úlceras que desarrolla. Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica, no se sabe la causa. Las primeras manifestaciones perceptibles son la de los ojos y la boca, pero también pueden ir otras alteraciones como trastornos gastrointestinales, funcionales a través de los órganos, pancreatitis, por ejemplo. También puede darse una sequedad de la piel. Como hay una afectación de glándulas de la piel, las personas también manifiestan no solo la sequedad, sino la pérdida de pelo. Así que hay diferentes patologías que se van a ir asociando. Imagínense una sequedad a nivel de vías respiratorias o de intestinos, altera la flora microbiana que existe en el lugar, la falta de humidificación y la protección de moco que brindan estos tejidos hace que también sean susceptibles a infecciones. Así que estas personas van a tener como dato relevante el proceso de infecciones. Así que la patología suele ser bastante grave, afecta, por lo tanto, a cualquier parte del cuerpo y no sigue un orden, no se presentan bajo una secuencia, ni tampoco lo hacen bajo una característica en la que uno puede identificar fácil. Así que, por ejemplo, algunas personas van a tener trastornos pulmonares, otros pueden tener trastornos intestinales. En las mujeres, por ejemplo, no todas desarrollan el trastorno vaginal. ¿Sí? Así que ahí también están las complicaciones. El tratamiento, como en todas las enfermedades autoinmunes, no tiene cura, pero se maneja la evolución de la enfermedad y se trata sintomatológicamente y de acuerdo a ciertas complicaciones que pueden aparecer. Es más frecuente en mujeres entre los 50 y 60 años, aunque puede aparecer en mujeres un poco más antes, ¿sí? Entonces estamos hablando de mujeres maduras. Una de las características llamativas también es la presentación de las hipertrofias de las glándulas salivales. Fíjense aquí, es incluso a veces uno de los motivos por el cual el paciente llega a consulta. Cuando tienen esta manifestación, que es el agrandamiento de la glándula, ¿en qué pensarían ustedes? Llega un paciente y les dice, me ha salido un bulto aquí debajo de mi mandíbula. ¿Qué pensarían? ¿Qué le dirían que podría ser? ¿En qué cosa pensarían? Puede ser una infección en los ganglios linfáticos. Sí, muy bien. Buena deducción. Podría ser un ganglio linfático hipertrófico, ¿verdad? Otra es causa de que los vacunen, es causa de que, por ejemplo, sus abuelitos o tal vez sus papás han pasado incluso por esta Parotiditis, infección. doctora. Sí, muy bien, Felipe, una parotiditis, ¿verdad? Las famosas paperas, como les decían antes. Hoy en día ustedes ya no las han debido ver ni las han debido sufrir, pero había una hipertrofia de las parótidas. Entonces,
¿En qué más podríamos pensar? Imagínense un cáncer. Nada nos descarta, ¿verdad? Entonces habría que hacer también aquí diagnósticos diferenciales, pero ¿qué es lo que va a resaltar en el caso del síndrome del Sjögren? Vamos a tomar una biopsia, aquí está, y vamos a ver que hay una gran infiltración de linfocitos a nivel de la glándula, lo que va a producir un proceso inflamatorio y la infiltración de las células más la inflamación va a obstruir los conductos glandulares. Por lo tanto, la acumulación de las secreciones hace que la glándula se hipertrofie de esta manera. Y es por eso que aumenta de tamaño. Después, debido a la anulación y destrucción del tejido, viene una fase posterior en la que se va a desarrollar una atrofia glandular. Así que esto no se queda así para siempre. La enfermedad se clasifica en primaria cuando aparece sola, solamente como un síndrome Sjögren. Y se la denomina como secundaria cuando va asociada a otras enfermedades autoinmunes. Es así que puede ir asociada a una artritis reumatoide, un lupus, una esclerosis sistémica, una enfermedad mixta del tejido conjuntivo, una tiroiditis de Hashimoto, una cirrosis biliar primaria o una hepatopatía autoinmunitaria crónica. Entonces, si va acompañada de otra patología, se va a llamar secundaria. Se han hallado ciertas afectaciones genéticas a ciertos defectos antigénicos que están a nivel de las HLA-DR en personas de raza blanca. Entonces, bajo estos dos antecedentes, tienen como una mayor predisposición a desarrollar la patología. Van a ver que en medicina hay enfermedades que atacan más a personas de raza blanca, raza caucásica, decimos raza negra todavía, para hacer referencia a la gente de piel muy, muy oscura, ¿sí? Porque tenemos diferentes tipos de razas, así que todavía se maneja no como una discriminación racial, sino como una clasificación, por si acaso. Las glándulas salivales y lagrimales entonces se infiltran con estas células T donde se activan estos linfocitos CD4 y algunas células B. Y eso va a producir que las personas entonces tengan esta reacción inflamatoria y lesiva. Porque si bien producen reacción inflamatoria, recuerden que una inflamación larga y prolongada puede llevar a que los tejidos se lesionen de forma considerable y ante la falta de pérdida de esa reacción inflamatoria y la constante agresión, entonces aquí ocurren los daños, ¿verdad? Las fibrosis, los engrosamientos, la pérdida de función de los tejidos. Estas células T van a producir células inflamatorias a través de las interleucinas 2, los interferones gamma, y estos conductos de las glándulas empiezan a llenarse de citocinas que van a dañar los conductos secretores. Se ha visto que en las personas que tienen síndrome de Sjögren, los ANA están elevados entre un 50 a 80% de las personas, así que también sirven como un criterio diagnóstico. La atrofia que después se va a dar después del daño tisular va a llevar a que queden disfuncionales porque ya no van a cumplir con el objetivo y es ahí donde aparecen las sequedades, sequedad de la boca, sequedad del ojo y esa hipertrofia que hemos visto en la glándula parótida va a llevar a que ésta reduzca de tamaño e incluso forme como ciertas petrificaciones o formación de cálculos dentro de la misma glándula, ¿sí? A nivel de las otras estructuras en el cuerpo como tejido intestinal, también va a producir daños a nivel de secreción, humidificación, producción de sustancias que ayudan en el proceso de digestión. Vamos a ver que eso va a predisponer a que hayan trastornos a nivel de la flora intestinal. Pueden producir disfagias y alteraciones morfológicas también en los tejidos. Manifestaciones glandulares. Como les dije, la del ojo y boca es la más perceptible por el paciente y
e incluso es el primer motivo de consulta. Y también puede ser peligrosa porque, por ejemplo, una sequedad en los ojos hace que la córnea se vea afectada seriamente. Puede formar queratitis filiformes, que son bandas epiteliales que cuelgan en la superficie de la córnea. Pueden llevar a que se formen úlceras corneales y van a afectar la visión. La disminución de la saliva dificulta el masticar y deglutir los alimentos, produce infecciones por cándidas, caries dentales, los cálculos de las glándulas salivales. Y si analizamos la función de estos órganos, vamos a ver también deficiencias, porque para que ustedes saboreen los alimentos, las partículas del alimento tienen que disolverse en la saliva y tienen que tocar las diferentes áreas de la lengua, ¿verdad? Para saber si es dulce, salado, agrio y estas cosas. Entonces, ante la sequedad no va a haber dicho proceso, por lo tanto, va a haber disminución del gusto. A nivel del olfato, el olfato y el gusto trabajan en conjunto. Por eso es que lo que ustedes huelen, saborean, ¿verdad? Aquellos aromas que nos llegan se disuelven a nivel de la nariz y eso hace que incluso solo sintiendo a veces el olor de un pan recién horneado, ustedes ya lo estén saboreando y se les agua a la boca. Entonces, ante una sequedad de las fosas nasales, también se va perdiendo el gusto. Pierden el olfato, pierden el gusto. La sequedad en la piel y mucosas, nariz, garganta, laringe, bronquios, vulva, vagina, entonces van a traer diferentes trastornos. En las mujeres que tienen sequedad a nivel de los órganos sexuales, van a ser propensas a infecciones, van a tener problemas a la hora de mantener relaciones sexuales, así que también se pueden ver las diferentes afecciones. A nivel del tracto respiratorio, una sequedad es perceptible más que todo en las vías superiores por el paciente, ¿verdad? Tengo una nariz seca, es lo que te pueden decir, pero nadie te va a decir, por ejemplo, tengo los bronquios secos, mis pulmones están secos. Cuando se van a dar cuenta de esto es cuando en sí se den los trastornos respiratorios. Tienden a tener predisposición a infecciones respiratorias y desarrollan una tos seca, irritativa, ¿sí? El 33% por ciento de los pacientes en los que se hipertrofian estas glándulas salivales, al tacto estas glándulas son lisas, son móviles y son poco dolorosas o incluso en algunos no llega a doler. Entonces es un dato distintivo porque las parotiditis o las paperas son muy dolorosas. En un cáncer, por ejemplo, no serían lisas, serían rugosas o estarían fijas, sí, más si es maligno. Así que hay datos que nos pueden ayudar a distinguir. El agrandamiento de estas glándulas eh, puede ser bilateral, asimétrico, una puede ser más grande que la otra, puede agrandarse solamente una. Entonces, varía mucho de un paciente a otro. Y el dolor aparece en el momento en el que se obstruyen los ductos, ¿sí? Por eso lleva a que tengan que agrandarse por la acumulación de sus secreciones. Y no se olviden, la alopecia, que es la pérdida de pelo, que también se puede dar por la afectación de las glándulas. Estas glándulas sebáceas mantienen la integridad de los pelos, así que ante una sequedad son frágiles y se caen. Manifestaciones extraglandulares. La articular, como dijimos, también va acompañada en esta patología. Pueden desarrollar una enfermedad articular no erosiva, eh, que también puede tener rasgos no deformantes. Puede haber artralgia en los pacientes, en alrededor de un 50%. En un 33% de los pacientes puede desarrollarse artritis, que tiene una distribución similar a la artritis reumatoide no erosiva.
También vamos a ver que estas personas pueden desarrollar linfadenopatías, donde pueden alterarse los ganglios linfáticos, pueden producirse agrandamientos de las mismas que van a ser palpables, en especial a esos ganglios externos, ¿sí? También vamos a ver el síndrome de Raynaud. No se olviden que es esa vasoconstricción que se daba en los dedos ante los cambios de temperatura fría, la afectación pulmonar intersticial y la vasculitis, que también terminaría ocasionando daños. Esta vasculitis va a afectar los diferentes tejidos porque puede afectar el corazón, pulmones. La vasculitis puede ir asociada a una afectación de los nervios periféricos, por eso es que las personas van a tener neuropatías periféricas o mononeuritis múltiples, donde van a sentir hormigueos, adormecimientos en las extremidades. También pueden producir alteraciones vasculares que se van a manifestar como exantemas, ¿sí? Y eso también puede llevar a ciertos daños a nivel de los glomérulos, donde va a desarrollarse glomerulonefritis. Ahora, la afectación renal puede ocasionar acidosis tubular renal, alteración de la capacidad de concentración, incluso cálculos renales o nefritis intersticial. Si bien no es la principal causa de muerte en los pacientes con síndrome de Sjögren, la patología renal, podría considerarse dentro de las complicaciones, ¿sí? Eh, este dato es importante porque las personas que desarrollan síndrome de Sjögren tienen una predisposición a desarrollar pseudolinfomas, que son linfomas de células B o macroglobulinemia de Waldenström. Entonces, al desarrollar cualquiera de estas, tienen un 40% de probabilidad a desarrollar un linfoma no Hodgkin. Y cuando hablamos de un linfoma no Hodgkin, es un tipo de cáncer. Ahora aquí está su tarea. Ustedes van a buscar qué es un linfoma Hodgkin y un linfoma no Hodgkin, porque existen dos variedades. Una es más letal que la otra. Una de ellas es factible a ser tratada y vencer ese cáncer. En cambio, la otra tiene una alta mortalidad, ¿sí? Entonces me van a decir que es un linfoma no Hodgkin. Pero como dato importante, que una persona con Sjögren tenga una probabilidad de desarrollar un linfoma no Hodgkin, es algo que se debe considerar, porque, como les dije, es un cáncer que puede ser letal para el paciente, o sea, podría acelerar su pronóstico malo, ¿sí? ¿Cómo afecta a las glándulas? El páncreas es uno de los órganos afectados donde se puede desarrollar pancreatitis. Por la continuidad y la función en conjunto puede desarrollar también una enfermedad hepatobiliar crónica, así que también podría estar dentro de las complicaciones del paciente, dependiendo cómo evolucione. ¿En quiénes sospechamos síndrome de Sjögren? En aquellos que presenten ojo seco, boca seca, ¿sí? También debemos sospecharlo en aquellas personas que tienen neuropatías periféricas, púrpura o acidosis tubular, tubular renal no explicada. Pueden venir otro tipo de asociaciones. Así que ante las manifestaciones clínicas que puede desarrollar la enfermedad, no debemos descartar ninguna. Es mejor sospechar y después descartar a través de estudios que luego ignorarla y que el paciente empeore. Para evaluar la sequedad del ojo y de la boca, tiene que haber un proceso de evolución. Para esto, para hacer los diagnósticos, vamos a utilizar los criterios de clasificación del síndrome de Sjögren primario, que la maneja el Colegio de Reumatología, y son ellos quienes hacen la lista de los signos y síntomas que pueden aparecer
Entonces, igual que en el lupus tenemos criterios y la sumativa de criterios nos ayudan a confirmar el diagnóstico o por lo menos sospechar de ella. Aquí viene otra tarea donde ustedes van a buscar los criterios diagnósticos para el síndrome de Sjögren. Van a encontrar criterios mayores y menores y con eso van a ustedes poder tener una idea de cómo se hace el diagnóstico, ¿sí? Ahora, mm, no siempre los criterios diagnósticos son bastante específicos porque no todos presentan los criterios, pero nos pueden ayudar en el aspecto de que sospechemos y hagamos búsquedas específicas. Ahora, debemos considerar que hay fases en las que el paciente, por ejemplo, tiene desarrollando una enfermedad autoinmune, pero lo malo es que en los laboratorios no sale nada. Y a veces les dicen, no hay nada, entonces no es enfermedad autoinmune, váyase a su casa. Y el paciente sigue sufriendo, regresa y otra vez no hay nada. Y no es hasta que le realizan a veces varios laboratorios donde recién se termina confirmando que realmente el paciente estaba desarrollando una enfermedad inmunitaria. Por eso, un solo laboratorio a veces no es confirmatorio, ¿sí? Se deberían hacer diferentes controles en diferentes etapas para realmente descartar. Ahora, para valorar la sequedad del ojo y de la boca hay diferentes estudios, por ejemplo, a nivel ocular y, y de boca incluso. Tiene que haber un periodo de evolución en el que el paciente refiera que tiene esa sequedad en un tiempo mayor o igual a los 3 meses de evolución, que esa sequedad se dé de forma constante, diariamente, de manera que recién consideremos la sequedad. Si el paciente nos dice, un día estoy bien, el otro no, una semana vuelve, la otra semana se pierde, entonces es muy probable que estemos ante otro tipo de patología, por ejemplo, las alergias, los cambios climatológicos pueden ocasionarnos a veces este tipo de trastornos y pueden confundir. Así que para eso se toma este rango, ¿sí? De forma constante, cotidiana, el paciente siente la molestia en los ojos y en la boca. Y además se hacen estudios. Por ejemplo, a nivel de las glándulas salivales se hace un estudio llamado cialografía o gammagrafía salival que nos ayuda a medir la producción de saliva. Para diagnosticar entonces el síndrome de Sjögren y su afectación, esta producción tendría que ser mínima, menor o igual a 0,1 ml por minuto. Entonces, eso sí nos estaría indicando que realmente el paciente tiene una sequedad. eh, de la glándula. A nivel de los ojos, hacemos estudios donde vamos a observar la córnea, vamos a ver la humidificación del ojo, la producción de las glándulas lagrimales. Entonces, eso también nos va a ayudar. Otro estudio que vamos a hacer es la medición de anticuerpos. Aunque tienen una sensibilidad limitada y pueden darnos pruebas cruzadas, porque incluso se marcan los mismos anticuerpos que contra el lupus. No necesariamente el paciente tiene lupus, pero es el mismo anticuerpo que se va a marcar también en el Sjögren. Tenemos anticuerpos contra el RO, que son los SSA anticuerpos, que miden, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. También tenemos contra antígenos nucleares llamados autoanticuerpos LA o SSB que son también predictivos. Tenemos anticuerpos antinucleares, que son los ANA, y tenemos un nivel elevado de anticuerpos contra gamma globulina. También en los pacientes con Sjögren vamos a ver el factor reumatoideo, que está presente en más del 70% de los pacientes. La velocidad de eritrosedimentación también está elevada en un 70%. El 33% de los pacientes puede presentar anemia, un 25% puede tener leucopenia y gracias a esta prueba de los SSA, es que es bastante predictiva para el síndrome de Sjögren, aunque nos dé también positivo para el lupus, se lo ha tomado en cuenta dentro de los criterios diagnósticos para la enfermedad. Se pueden hacer también estudios histopatológicos a través de biopsias
En glándulas grandes es más fácil obtener la biopsia. En cambio, en otros tipos de tejidos a veces se dificulta porque no siempre tomamos una buena muestra o la dificultad de la toma puede complicar el diagnóstico, ¿sí? Pero lo que va a resaltar es que dentro de las glándulas hay una infiltración de linfocitos, hay procesos inflamatorios, se puede dar la atrofia del tejido. El pronóstico. Este va a estar dependiendo de la etapa en la que nosotros hagamos el diagnóstico y el manejo del paciente. Cuanto más tardía y más complicaciones haya, entonces no va a ser muy fácil de manejar porque ya el daño se ha dado, ¿verdad? Así que cuando hablamos del pronóstico, lo ideal sería diagnosticarla en fases tempranas para evitar la evolución y complicación de las diferentes estructuras afectadas. Así que también el pronóstico va a ir dependiente de cómo esté la persona, si tiene asociadas otras patologías, lo que podría llegar a empeorar su evolución. Tratamiento, si bien igual que en el lupus no se cura, se maneja de acuerdo a la evolución de la enfermedad, de forma sintomatológica. Lo que hacemos es, por ejemplo, manejar la sequedad de los ojos con lágrimas artificiales. La sequedad de la boca la vamos a manejar a través de ciertos tratamientos donde se humedece la boca a través de líquidos, enjuagues bucales con ciertos componentes que ayudan a evitar que, por ejemplo, las personas desarrollen infecciones. La limpieza oral también es muy importante en nuestros pacientes. Controlamos la evolución de la enfermedad a través de la administración de corticoides, ¿sí? O incluso de inmunodepresores, porque como es un ataque descontrolado a nuestro cuerpo, entonces evitamos que este ocasione mucho daño. Así que tratamos de manejar, ¿verdad? Según las complicaciones que van apareciendo. En resumen, sospechamos del síndrome de Sjögren en pacientes que tienen sequedad de ojos y boca, pacientes que acudan con un agrandamiento de las glándulas salivales o que tengan neuropatías periféricas o lesiones purpúricas, manifestaciones renales como acidosis tubulares. El diagnóstico se va a confirmar en base a los criterios. Se debe hacer un tratamiento sintomático para todas las patologías que están apareciendo, lubricantes tópicos, lágrimas artificiales, humidificación con el consumo de bastantes líquidos, ¿sí? Y si los pacientes tienen una enfermedad grave, por ejemplo, vasculitis grave o afección visceral, se debe tratar con corticosteroides o inmunosupresores. Aquí ya entraríamos a hablar del rituximab, que es un inmunosupresor similar a la ciclosporina, pero con otros efectos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda en cuanto a síndrome de Sjögren? Ya. Ahora, aquí en la otra enfermedad autoinmune vamos a hablar de la esclerodermia. En realidad se llama esclerosis sistémica, pero se la conoce también como esclerodermia debido a la afectación dérmica que produce. No es la única afectación. En realidad, todos los tejidos que reciben microcirculación, o sea, circulación sanguínea de vasos pequeños, se van a ver afectados. Pero nuevamente, aquí la más perceptible va a ser la afectación dérmica. El paciente sí la va a sentir, la va a sufrir y la va a ver incluso, ¿sí? En cambio, en órganos internos, eh,
Va a tener molestias, pero no va a poder decir, creo que tengo una esclerosis a nivel del hígado, del estómago, ¿sí? Ahí estaría la diferencia. Tiene que ver con la percepción. Denominada esclerosis sistémica, también es aceptada esta otra denominación. Se caracteriza por, primero, una inflamación crónica. Tiene una evolución crónica donde se va a producir un proceso inflamatorio y la cronicidad de ese proceso inflamatorio es el que va a producir lesiones y alteraciones en los tejidos. Y esto se da a consecuencia de una autoinmunidad. Segundo, el daño se da de forma generalizada en todos los vasos pequeños del cuerpo, ¿sí? Tercero, el proceso inflamatorio y lesivo va a llevar a que se desarrolle un proceso fibrótico intersticial y perivascular de forma progresiva en los tejidos y en los múltiples órganos. Por eso es que se debe denominar esclerosis sistémica, porque no se queda solamente en la piel. Y se caracteriza por esa fibrosis y engrosamiento de los tejidos. Afecta piel, tubo digestivo, riñones, corazón, músculos, pulmones. Y aquí los tejidos lo que hacen es engrosarse y endurarse. Esto porque va a haber una inflamación y cicatrización. Recuerden, cuando un tejido se lesiona y no da tiempo a que se regenere y no se quita tampoco el estímulo lesivo, va a haber una destrucción del tejido y al mismo tiempo que se destruye, también hay un proceso de reparación. Así que los tejidos empiezan a engrosarse y es como si formaran cicatrices, como cuando tenemos lesiones profundas que forman cicatrices engrosadas, ¿sí? Aquí este engrosamiento y cicatrización de los tejidos va a llevar a problemas en órganos en los que es importante que no se dé este proceso. Por ejemplo, en los pulmones. Una fibrosis pulmonar nos va a llevar a insuficiencias respiratorias y una afectación del pulmón va a traer problemas al corazón. El mismo proceso de inflamación y cicatrización en los riñones va a llevar a fallas renales. En el aparato digestivo va a llevar a atrofias intestinales con deficiencias nutricionales. Entonces, imagínense este tipo de reacción en los diferentes órganos. De ahí está la causa de sus complicaciones. La esclerodermia o esclerosis sistémica se da en mujeres entre los 30 a 50 años y es el resultado de la activación de los fibroblastos después de que ha habido un proceso inflamatorio donde se ha liberado citocinas a través de los linfocitos T. No se sabe por qué se desencadena, pero existe esa activación. Aquí estamos viendo una biopsia de piel normal. Fíjense, la epidermis, el grosor, los pliegues que brindan esa elasticidad al tejido, el grosor de la dermis, la hipodermis. Pero fíjense aquí un tejido, una biopsia de un tejido con esclerodermia. Se han engrosado los tejidos. La epidermis, fíjense ese engrosamiento y esa pérdida de los pliegues. Entonces es como si sí, en realidad se estiran y se vuelven planos porque va a haber una atrofia por el depósito de fibrina. Vean este engrosamiento. Todo este tono rosado que ustedes ven aquí dispuesto en los tejidos que hace que se pierda esta arquitectura tisular normal, fíjense, es producto del excesivo depósito de fibrina. Por lo tanto, es como si aquí una persona hubiera tenido una pérdida de tejido y hubiera intentado repararse. Entonces lleva a un depósito excesivo, contracción de los tejidos. Por lo tanto, hay un daño bastante considerable, ¿sí? Hay bastante colágeno, fibrina a nivel de los tejidos. Y vemos procesos inflamatorios que todavía se están dando alrededor de los vasos sanguíneos. ¿Ven esta infiltración alrededor de los vasos sanguíneos? Tiene que ver con eso. Aquí en la imagen C estamos viendo las consecuencias macroscópicas de esto. Noten
Fíjense, estos dedos que se ven rígidos, duros, engrosados, tienen lesiones a nivel de los tejidos y además esa forma de garra que empiezan a adquirir por la atrofia del tejido. Es como en las cicatrices retráctiles, ¿se acuerdan? Producía que se encojan los tejidos, entonces se va a dar el mismo proceso. La esclerosis sistémica entonces tiene dos clasificaciones. Una es la esclerodermia difusa y la otra es la esclerodermia limitada. La difusa tiene más rápida evolución porque afecta desde un principio a la piel, progresa más rápido y afecta además a las vísceras en fase temprana. En cambio, la limitada se queda solamente a la afectación de la piel en manos, antebrazos, cara, y la afección visceral es tardía en esta limitada. Así que la esclerodermia limitada es también considerada como benigna debido a que tiene una evolución más lenta y menos agresiva, ¿sí? Algunos pacientes con enfermedad limitada tienen una combinación de calcinosis, fenómeno de Raynaud, alteración de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias, y ese conjunto de manifestaciones se llama síndrome de CREST. La etiología y patogenia. Como dijimos, no se sabe por qué aparece, pero es un daño que se va a asociar a tres factores importantes. Estamos hablando de que va a haber una respuesta autoinmunitaria, daño vascular y depósito de colágeno, ¿sí? La autoinmunidad eh, tiene la acumulación y activación de estos linfocitos CD4 que actúan contra nuestros propios antígenos y el complejo antígeno anticuerpo va a ir a dañar estos pequeños vasos que serían donde se terminan acumulando y producen la destrucción y el proceso inflamatorio. Así que liberan citocinas, activan las células y los fibroblastos también lo van a hacer. Va a haber infiltrado inflamatorio disperso. Entonces, en una biopsia se va a encontrar la infiltración de estos linfocitos a nivel de piel, por ejemplo. Las citocinas tienen que ver con las reacciones inflamatorias y los mediadores inflamatorios que liberan esta estimulación y que ante el constante daño que se va a dar, se va a estimular a los fibroblastos que van a empezar a depositar las sustancias. La lesión vascular se va a dar de forma sistemática en todo el cuerpo, pero la externa, por ser visible y sensible, es la que más se detecta. Así que el paciente va a tener inflamación, dolor en todo su cuerpo, van a haber cambios epiteliales, la falta de buena irrigación a los tejidos produce esa cicatrización e incluso la pérdida de los pelos. También se va a dar una alteración en cuanto al tono de la piel, así que se empieza a depositar melanina y los pacientes indican que su piel se ha oscurecido, ¿sí? Así que todo ese daño va a ser evidente de forma crónica, o sea, a lo largo de la evolución de las enfermedades. La relación hombre y mujer. La mujer tiene una mayor predisposición que el hombre a desarrollar la enfermedad. Vean, la relación es 3:1 y el rango de edad que aparece la esclerosis sistémica está en edades mayores, también personas maduras entre los 50 y 60 años. Y la esclerosis también comparte muchas características con el lupus y con otras enfermedades autoinmunes porque tampoco viene sola. Viene con artritis reumatoides, polimiositis, pero lo que más resalta en esta enfermedad son los cambios cutáneos. Aquí vemos el fenómeno del Raynaud, que lo hemos estado nombrando en las diferentes patologías. Se va a cortar la clase, así que hasta donde lleguemos, vamos a avanzar hoy día. Y la siguiente clase vamos a continuar. Antes de que se corte la clase, no se olviden que mañana tenemos clases. Sí, lo voy a publicar en el chat para que quede claro los horarios y las aulas, pero se han confirmado esos horarios que ustedes mismos me han dado, así que mañana nos estaríamos viendo en clase, ¿sí? El fenómeno de Raynaud
tiene que ver con esa vasoconstricción. Van a investigar en qué consiste. Tiene 3 fases. Una es la vasoconstricción que deja pálidos a los dedos.